Buenas tardes desde el Instituto Cervantes de Rabat. Hoy es el 8 de marzo. El año pasado también hubo un 8 de marzo, pero no lo pudimos celebrar. Por aquellas fechas quisimos organizar aquí, en Rabat, en este salón de actos y en colaboración con la Fundación Mujeres por África, una mesa redonda en torno a mujeres y creación para celebrar el Día Internacional de la Mujer. No pudo ser porque hubo algo a lo que se le llamó pandemia, que lo impidió y que rompió nuestra vida desde entonces. Iban a estar con nosotros la cineasta Inés París, la filósofa y directora de la Fundación Teresa Langle y la escritora Najat El Hashmi. No pudo ser, ya digo, porque además todo sucedió de forma precipitada. Así que este año hemos pensado que lo mejor sería retomar digitalmente aquel acto y por eso hoy están con nosotros Inés, Teresa y Najat. Por cierto, enhorabuena y muchas felicidades, Najat, por el premio Nadal. Esperemos que el próximo año ya podamos ocupar este salón de actos que está vacío, solitario, desde hace 12 meses. Pero esta mesa redonda no es un sucedáneo. Lo importante, que es escuchar y ver a nuestras ponentes, se va a poder hacer desde cualquier parte. Y además, de esta forma, continuamos con una relación aplazada, en cierta medida, con la Fundación Mujeres por África y que nos gustaría ampliar en el futuro. Dos de los principios básicos del Plan de Acción Cultural del Instituto Cervantes son la igualdad de género y la apertura del canon digital. Y ambos principios son inseparables de la posición central que ha ocupado el feminismo y, por tanto, del nuevo lugar de la mujer en la sociedad contemporánea. Con esta mesa redonda sobre mujeres y creación aprenderemos más sobre esa necesaria apertura del canon en la historia de nuestra cultura y en el presente de nuestra cultura, y lo que es más importante, seguro que nos guiará sobre cómo hacerlo. Este año de 2021 se celebra el centenario de Emilia Pardo Bazán, una mujer que representó, y es solo un ejemplo, entre otros muchos, esa creatividad en tiempos difíciles, en pleno siglo XIX, y que supo también aprovecharla para liberar su propia vida. Quizá porque su propia familia fue la primera en entenderla. Mira, hija mía, le dijo una vez el padre, los hombres somos muy egoístas y si te dicen alguna vez que hay cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no, di que es mentira, porque no puede haber dos morales para dos sexos. La mesa redonda la va a moderar Carmen Rosell, que es la jefa de nuestra biblioteca. Como de costumbre, tendremos traducción simultánea al árabe y será transmitida no solamente por esta plataforma, por Zoom, sino también por Facebook, y dentro de unos días, convenientemente editada, se podrá encontrar en Twitter. Y creo que con nosotros está también la presidenta de la Fundación, María Teresa Fernández de la Vega. María Teresa, cuando quieras. Pues buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, quiero empezar por felicitar, me uno a la felicitación del director Anayat por ese magnífico premio, del que nos sentimos muy orgullosas porque estamos siempre contigo y a tu lado, y por tanto que muchas felicidades. Yo quiero en primer lugar agradecer al Instituto Cervantes de Rabat que haya elegido a Mujeres por África como compañera en la organización de este coloquio en un día tan bonito y tan importante como es el 8 de marzo para todo el mundo y especialmente para las mujeres. Así que muchísimas gracias, director. Conoces mi especial afecto a esa casa, a la que ya nos unen muy fuertes vínculos. Compartimos espacio en Nador, donde contáis con un aula Cervantes en nuestro faro, y pronto será Mujeres por África la que disfrute de un espacio en el que será el primer instituto en África subsahariana, el Cervantes de Dakar. Por todo ello, y porque además, aunque sea vía online, este debate se organiza desde la capital de Marruecos, país en el que Mujeres por África nos sentimos también especialmente unidas y ligadas, es una gran satisfacción para mí celebrar precisamente el Día de las Mujeres, este día de fiesta y de reivindicación con todas vosotras y con todos vosotros. Es una fiesta de reivindicación y de memoria, y es una fiesta de celebración también.
espero de verdad que mucha gente haya visto Manzanas, pollos y quimeras, porque la verdad es que no se la puede perder nadie, ¿eh? Porque merece, os lo digo sinceramente, muchísimo la pena. Querida Inés París, no creo que nadie hubiera podido, y cuando digo nadie, es nadie, nadie hubiera podido dirigir ese documental con más sensibilidad, con más comprensión, con más empatía, con más inteligencia hacia esa docena de mujeres africanas llegadas a España desde diferentes países del continente y con distintas trayectorias. Nadie, ¿eh? Y cuando además le hicimos el encargo a Inés, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, porque era muy difícil. Y bueno, la verdad es que con esta película, que fue una de las primeras, además, iniciativas de nuestra fundación, yo creo que de las primeras, así pública y grande, yo creo que fue la primera, ¿no? Lo que queríamos era mostrar una realidad prácticamente desconocida en España, aunque parezca mentira, a la que la gente pudiera asomarse a la vida, a las inquietudes, a los sentimientos, a los pensamientos de esas otras que eran las mujeres africanas para la mayor parte del público. Y efectivamente yo estoy convencida de que Manzanas, pollos y quimeras, que se ha proyectado ya en televisión, que se ha visto en centenares de centros culturales, de asociaciones, de instituciones de todo tipo, ha contribuido muchísimo a un mejor conocimiento de esas mujeres y de sus entornos. Pero algo que quiero subrayar, además, es que la película también ha moldeado de algún modo nuestro propio pensamiento, el propio pensamiento de la Fundación, el propio pensamiento de Mujeres por África, porque ese diálogo permanente que es esta película, ese diálogo permanente, la diversidad que rezuma en cada plano, esa resiliencia, esa capacidad de reinventarse envuelta siempre en alegría y solidaridad frente a situaciones verdaderamente dificilísimas, esa generosidad que les lleva siempre a hacerse cargo de esa cosa tan difícil que es hacerse siempre cargo del otro, muestran a las mujeres africanas como realmente son. Y yo creo que eso nos ha calado profundamente y ha marcado, desde luego, para la Fundación Mujeres por África nuestro modo de relacionarnos con ellas, porque es tanto lo que hemos aprendido y lo que estamos aprendiendo de ellas, que ya llevamos 10 años y no dejamos de aprender. Las situaciones son cambiantes y son difíciles y no dejamos de aprender y no dejamos de hacer apuestas por cosas novedosas y no nos dejan de enseñar. Entonces sigue habiendo un diálogo muy intenso entre la Fundación, todas nosotras que ya nos consideramos africanas, provenientes un poco más del norte, pero también africanas, con nuestros problemas, con nuestra cultura, con nuestras historias, en relación con las historias de ellas, ¿no? Y siempre desde el principio, y nuestro principio fue en muchos aspectos, yo creo que Manzanas, pollos y quimeras, hemos querido sobre todo escuchar. Yo siempre además dije que aquí estábamos para escuchar, para aprender. Y la verdad es que es tanto lo que hay que aprender y tanto lo que hay que escuchar, que en eso hemos estado con ellas, para ellas y desde ellas. Y desde Manzanas, pollos y quimeras hemos aprendido muchas cosas. Y yo la he vuelto a ver, la película, este verano, porque tenía unos amigos y la volvimos a ver. Y cuando tardas un tiempo, yo os la recomiendo a las compañeras de la Fundación, que si hace mucho que no la habéis visto, la volváis a ver. Porque salen nuevas lecturas, siempre hay nuevas lecturas, ¿no? Y entonces es muy apasionante 10 años después de toda esta reflexión que hemos hecho y del éxito que tuvimos un éxito espectacular, Inés, tuviste un éxito espectacular, pues la verdad es que nos invita más a seguir haciendo esa reflexión. Y una vez más comprobamos, esto nos lleva a la comprobación, que la creación, que el arte, que la cultura nos muestra, es una de las mejores vías para mostrarnos la grandeza de los seres humanos. Y esa grandeza en las mujeres africanas existe. Y por tanto, yo creo que la creación, y muy especialmente la creación audiovisual, tiene un inmenso poder.
yo pertenezco a una generación que somos una generación que aprendimos muchísimas cosas en el cine, porque cuando yo era pequeña y tenía 6 o 7 años no había otra cosa que cine. O sea, no nos podían llevar a ningún sitio a los niños nada más que a meternos en el cine durante toda una tarde entera, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche con la cena y la merienda allí metidos. Y lo pasábamos broma y somos muy de la cultura del cine y aprendimos muchísimas cosas en el cine. Y entonces eso nos enseñó que el cine nos ha ayudado, como el arte y la cultura, pero especialmente el cine, a poder abrir ventanas, a poder abrir puertas, a poder derribar muros, a poder establecer lazos de entendimiento. Y yo creo que eso hoy es más necesario que nunca, porque hoy es más necesario que nunca que hagamos posible el conocimiento que nos permita comprender las realidades diversas en las que se está moviendo el mundo y que en muchas ocasiones se nos escapaban antes, se nos escapaban, pero ahora se nos siguen escapando. Y por tanto, mirar y pensar de otro modo, nos ayuda mucho el ver esas realidades desde esta perspectiva que nos enseña el arte, el audiovisual y el cine. Y esto no solo es para los espectadores, sino sobre todo también es para quienes crean, ¿no? Por eso estoy segura de que las 3 estupendas mujeres y creadoras que participan en este debate, Inés, Nayat, Teresa, van a tratar estos temas con muchísima más profundidad, así que solo me queda desear a todas y a todos cuantos os habéis conectado que lo disfrutéis y que tengamos un feliz y fructífero 8 de marzo. Como decía Don Quijote, al bien hacer jamás le falta premio. Yo sé que vuestro bien hacer va a tener el premio del público, en este caso concreto de todos los que estamos aquí esta tarde, deseosas y deseosos de escucharos y de aprender con vosotras. Así que adelante y muchísimas gracias por vuestra generosidad y por vuestro compromiso. Muchísimas gracias, María Teresa, y bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la que contaremos con 3 invitadas de lujo, Inés París, Teresa Langle y Nayat El Hashmi, para debatir sobre la temática Mujeres y Creación. Durante este fin de semana hemos tenido la oportunidad de ver el documental de Inés, como ya ha comentado María Teresa, Manzanas, Pollos y Quimeras. Bienvenida, Inés, a esta tu casa del Instituto Cervantes de Rabat. Inés París es guionista y directora, expresidenta de la SGAE, fundadora y expresidenta de CIMA, que es la Asociación de Mujeres del Audiovisual Español, actual consejera de la Fundación Mujeres por África, ha sido y es profesora de guión y producción audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, en la Carlos III, en la Universidad de Massachusetts. Ha impartido conferencias en la Sorbona, Harvard, Cambridge, New York University, etcétera, etcétera. Productora y autora de series como La Valla, de 2019, guionista y directora de largometrajes y documentales, entre otros el de Manzanas, Pollos y Quimeras, del que hablaremos en breve. Bienvenida, Inés. Mucho gusto. Nuestra siguiente invitada es Teresa Langle de Paz, actual directora general de la Fundación Mujeres por África. Teresa es doctora en Humanidades y Estudios Hispánicos por la Universidad de Brown, Estados Unidos, país donde ha desarrollado su carrera académica como especialista en estudios de género y feminismos. Ha sido directora del Faro de Nador y es cofundadora y codirectora de la Cátedra UNESCO de Género, Bienestar y Cultura para la Paz en la Universidad de Wisconsin. Si me equivoco en algo, me paráis, que voy como un poco embalada, ¿vale? Filósofa, poeta y autora de numerosos ensayos. Su publicación más reciente, La urgencia de vivir, teoría feminista de las emociones, se
se basa en descubrimientos recientes de la neurociencia y en algo que ella ha venido a llamar una emoción, la emoción feminista, que, bueno, que si puedes luego nos explicas este concepto a los que, bueno, a todos y a las personas que están aquí, que nos están siguiendo en este momento. Bienvenida, Teresa. Encantada. Hola, ¿cómo estáis? Hola. Gracias, Carmen. Y nuestra tercera y última invitada esta tarde, Najat El Hashmi. Buenas tardes, Najat, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Najat es escritora, licenciada en Filología Árabe y colaboradora habitual en prensa y medios radiofónicos. Ha sido mediadora cultural y sus obras se han traducido a más de 10 idiomas. Najat empezó a escribir muy jovencita, bueno, muy jovencita o siendo una niña con 11 años. En 2004 publica Yo també soc catalana. En 2008 gana el premio Ramon Llull por l'últim patriarca y en 2015 gana el San Joan de Narrativa, entre otros. Te encontramos ahora, Najat, con un recién estrenado premio Nadal, que te lo acaban de dar en el mes de enero, muy recientito. Felicidades. Bueno, ya te ha felicitado todo el mundo, pero yo me uno a estas felicidades. Gracias. Y por el lunes nos querrán. Que, no sé, me gustaría citar como una recensión, un resumito de la novela, que voy a citar textual, que es una historia reveladora sobre la importancia que las mujeres sean protagonistas de sus propias vidas, aunque tengan que enfrentarse a condicionamientos de género, de clase social y de origen. Este es el relato del camino hacia la libertad. Felicidades, Najat, por este muy merecido premio. Y bueno, sin más preámbulos, damos la palabra a la primera invitada, Inés. Sabes que vamos a organizarnos como que tenemos 5 minutitos de presentación cada una y ya luego damos paso al debate. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo, si quieres, yo te preguntaría, para lanzar así un poco, que cómo surge la idea de manzanas, pollos y quimeras. Bueno, yo te quería hablar un poco en general de cómo es este terreno de mujer y creación, ¿no? Que va a centrar hoy el debate y dentro de eso, por supuesto, que cómo aparece manzanas, pollos y quimeras, ¿no? Normalmente es verdad que cuando se habla de arte y de cultura se habla muchísimo más del propio proceso de producción, de cómo algo se crea, de cómo se escribe, de cómo cada uno de los artistas desarrolla su trabajo, ¿no? Y se habla un poco menos de cuál es el origen en general de las ideas, de desde qué punto de vista partimos y por qué seleccionamos de determinadas cosas, temas, realidades para que sean mostradas y en otros casos no sucede así. Y este asunto, digamos, del punto de vista y de a qué nos dirigimos, que es aquello que vamos a mostrar y a enseñar, me parece a mí que es el punto de vista más interesante para hablar de la relación de las mujeres con la creación. Básicamente porque las mujeres creo que sí ofrecemos un punto de vista peculiar precisamente por excéntrico, es decir, por encontrarse en los márgenes, en un espacio que normalmente ha sido mucho menos utilizado. En primer lugar, porque somos pocas y porque históricamente somos pocas y porque pese a la injusticia demencial que esto supone, ¿no? Que a estas alturas el sexo determine tu carrera profesional, pues en la mayoría de las áreas de la cultura, que es donde teóricamente además no debería de haber obstáculos, sin embargo sigue habiendo poquísimas mujeres. Desde hace años, las mujeres que hemos pertenecido al movimiento asociativo, reivindicativo en el terreno de la cultura de la igualdad, hemos visto que es muy difícil superar esa cifra que parece un muro del 20%, ¿no? O sea, cuando se considera que estamos muy bien es que somos el 20% en algún espacio. Por supuesto, con excepciones que hay que celebrar muchísimo, como han sido los últimos Goya, ¿no? Donde casi la mitad de las, primero de las que optaban y sobre todo de las que ganaron, fueron mujeres. Pero además del asunto, digamos, de cuántas somos y entonces qué posibilidades tenemos de ser nosotras las autoras del discurso, está este asunto de hacia dónde miramos nosotras, ¿no? Y es verdad que las mujeres, lo primero que tenemos que contar es algo que se ha convertido casi en un secreto para la humanidad, que son nuestras vidas privadas. Recuerdo que hay una poeta norteamericana que escribe en 1970 más o menos
unos monólogos en una sala obstetricia y entonces dice que las mujeres son las custodias del secreto mejor guardado del mundo, que son las simples vidas privadas de media humanidad. Esto es tan así que yo creo que la mayoría de nosotras que nos dedicamos a la creación hemos sentido, desde luego ha sido mi caso, un cierto abismo entre lo que era nuestra experiencia vital y si eso podía o no ser relatado, si era digno de ser contado. O sea, yo siempre recuerdo haber estado con mi hija pequeña cuando nació, hace ya un montón de años, llevándola al parque, ocupada en todas las tareas que significa la maternidad, con muy poco tiempo para mí misma y pensando que de ahí, sin embargo, no podía sacar yo ninguna película, que aquello que me pasaba no era lo que se podía contar. Y pensaba eso porque si uno estudia, pues aquello que te enseñan, por ejemplo, en las escuelas de cine sobre lo que en guión hay que contar, pues vas a lo que eran las situaciones dramáticas de George Politt, ¿no? Y son todas. Cosas como los pecados capitales, venganzas, sacrificios, asesinatos, robos, crímenes de todo tipo. Pero nunca se habla de lo que es la experiencia vital, sobre todo de las mujeres, ¿no? Que creo que es un poco el gran secreto. Y nosotras, para mí por lo menos el descubrimiento fundamental precisamente del feminismo ha sido dar valor y considerar digna de ser contada mi propia existencia y la de aquellas mujeres que me rodeaban. Y ahí es donde nace este documental. Es decir, cuando yo tengo la enorme suerte de conocer la tarea que hace Mujeres por África, a María Teresa Fernández de la Vega inicialmente y después a tal, me intereso también por otras mujeres que para mí eran desconocidas. Y lo único que hago es, como hablé además con María Teresa, fuimos a darles voz. Es decir, poner una cámara donde no se había puesto. Tú salías a la calle y preguntabas, ¿usted conoce a alguna mujer africana? De esto hace ya 10 años, ¿no? ¿Qué piensa de ellas? Y lo que te respondían eran con tópicos enormes. Además, a nadie le importaba no conocerlas para igualmente responder. O sea, nos decían cosas como, no conozco a ninguna, pero sé que son analfabetas. No conozco a ninguna, pero sé que llegan en pateras. No conozco a ninguna, pero... Pues nosotros nos limitamos a poner una cámara y a dar voz a otras mujeres y a ver qué es lo que ellas tenían que contar, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que vamos haciendo una de las cosas que es fundamentales en la tarea feminista de creación, que es ir abriendo caminos para otras. Hay una palabra en tibetano que se llama shul, que lo recoge Rebeca Solnit en su último libro este tan bonito, ¿no? Sobre perderse y abrir caminos, que dice que un shul, un sendero, es el espacio que se crea solo por el hecho de que alguien ha pasado antes por ahí. Entonces, el ir caminando por un lugar es el que va abriendo nuevos lugares, ¿no? Por los que se puede transitar. Y creo que es una de las cosas que estamos haciendo las mujeres. Mirar a nuestro alrededor, contar lo que nos ha sido contado y en ese sentido abrir camino para otras. Muchas gracias, Inés. Y a continuación tiene la palabra Teresa. Gracias, Carmen. Bueno, al hilo de lo que está comentando Inés, yo quiero, bueno, antes que nada dar las gracias al Instituto Cervantes, a Carmen también por la palabra, a la presidenta nuestra de la Fundación y a mis compañeras de mesa. Y feliz 8 de marzo a todo el mundo. Ya al hilo de lo que dice Inés, yo he visto la película varias veces seguidas, con pausas entre medias de varios días, y la verdad que cada vez que la veía encontraba algo nuevo, ¿no? Y cada vez me enganchaba más y me encariñaba más con las protagonistas, ¿no? Pero quería poner sobre la mesa tres cosas que me han llamado especialmente la atención y que he ido de alguna forma dando sentido, a mi lectura principal del fondo de la película, ¿no? Lo primero y además que viene al caso por el tema que se ha elegido para esta mesa, de mujer y creación. Primero que quería plantear es que el espacio de la creatividad, de la imaginación, es un espacio disponible para cualquiera que esté dispuesto a pensar o decir su verdad, con valentía y compromiso. Una verdad con sus orígenes en las emociones y que puede ser individual, pero también reflejar lo colectivo y llevar a la solidaridad, como en el caso de varias de las protagonistas o todas. Lo segundo es que la creación y la creatividad tienen mucho que ver con procesos personales
que se anclan en el imaginario y rescatan recuerdos, emociones positivas de la memoria. Esos procesos son muchas veces reparadores y además proveen fuerzas para vivir en el día a día, a pesar de la dureza y de la adversidad. O en otras palabras, son procesos que sustentan la resistencia y la resiliencia. Gracias a la imaginación, las personas hallan confort, amparo, cobijo, hogar de sí. Y todo ello favorece el impulso y la fuerza vital para vivir y superar dificultades. Lo tercero que quiero señalar es que me parece muy relevante con respecto a la película, que nos ocupa hoy además, sobre las mujeres africanas que retrata la película, es que los procesos de reconstrucción del yo que se originan en el imaginario, en la memoria, en las emociones, muchas veces están ligados a relatos sobre la identidad individual o la identidad colectiva, que ponen de relieve estos relatos la singularidad de cada persona y contradicen visiones fijas, estereotipadas y homogeneizantes. Voy a explicar esto muy brevemente y luego, si queréis, seguimos comentando. En la película de Inés, las mujeres africanas inmigrantes en España representan lo que en retórica se llama parresía, es decir, hablan la verdad, hablan sus verdades con valentía y con compromiso. Son procesos y relatos personales que tienen un rasgo en común, que es sus raíces, que sus raíces están en el imaginario, en la imaginación y en la memoria idealizada sobre África y sobre los orígenes africanos en general, que además son inseparables del orgullo de raza. La película articula, refleja muy bien qué significan los orígenes africanos para cada una de ellas, qué manifestación toma lo africano en sus vidas. Además hay implícita una reflexión muy profunda y compleja en el documental sobre la identidad y en los relatos de estas mujeres y sobre la experiencia migratoria, en donde la capacidad por recrear lo imaginario individual y colectivo, paradójicamente, juega el papel fundamental de representar y reclamar cada una de ellas con un valor, en mi opinión, político y feminista, luego hablaremos de esto, la singularidad de cada una de ellas, de ese origen africano propio, ¿no? Además, para alejarse de los moldes racistas, estereotipados, machistas sobre África y sobre las mujeres africanas y sobre las mujeres negras en España, cada una explica su vida, su relato, a base de fragmentos en donde la imaginación, los recuerdos tienen un papel fundamental. Es muy interesante que la película muestra procesos completos de las protagonistas, completos de principio a fin, que van desde el choque de ese imaginario idealizado que tienen ellas sobre España al principio y sobre Occidente en general, hasta y pasando por el choque con la dura realidad cuando llegan aquí de las experiencias migratorias, hasta que encuentran otro imaginario y lo idealizan dentro de sus propias vivencias africanas, que es el imaginario de África o panafricanista. Es colorido, es reconfortante y es nostálgico, ¿no? Y ese trayecto a través de la imaginación que realiza cada una de las protagonistas es la expresión valiente de su singularidad, de su verdad, ¿no? Eso es lo que me parece fascinante de la película y de cómo está planteado. Luego, si queréis, comentamos un poco más cómo, a mi opinión, y sobre todo que tenemos a la directora, se consigue también transmitir todo esto, ¿no? Así que bueno, solamente para terminar ya quería resaltar y dejar sobre la mesa esta reflexión sobre la imaginación, ¿no? El espacio de las emociones, que es donde está la verdadera libertad, la paz y el bienestar del espíritu. Y es la fuerza que impulsa los procesos de resiliencia personales y colectivos. En la película, además, la carcajada del final es maravillosa
es el resumen, en mi opinión, magnífico de ese proceso liberador, ¿no? Y además es el lenguaje desordenado, de alguna forma caótico, ¿no? Libre, por fin, de ese hermetismo y de ese discurso fijo, estereotipado, ideológico sobre la inmigración, ¿no? Sobre las personas inmigrantes, sobre las mujeres africanas e incluso sobre las jerarquías del mundo en que vivimos, un continente y otro. Bueno, esto es lo que quería plantear, dejar sobre la mesa, pero hay muchísimo que hablar sobre esto y comentar cosas muy específicas de la película. Sí, ahora damos paso a Najat y luego retomamos sobre todos estos conceptos. Adelante, Najat. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas. Muchísimas gracias por invitarme a ser parte de esta mesa y gracias al Cervantes y a Mujeres por África. Bueno, yo soy la escritora del grupo, voy a hablar sobre el proceso más vinculado a esta disciplina. Y me gustaría, ya que tenemos poco tiempo, compartir con vosotros un contraste que yo he vivido como escritora, un contraste enorme, y yo creo que va un poco vinculado también a lo que contabais, entre la visión que yo tenía de lo que era la literatura cuando era simplemente lectora, sin darme cuenta de los muchos condicionantes que existen sobre lo que se representa a través de lo escrito y lo que no se representa, lo que queda siempre fuera. Y lo que luego me encontré siendo escritora, ¿no? Yo tuve la suerte de que cuando era pequeña y leía, yo veía representados esos personajes en las novelas, en los cuentos, en las historias que a través de las páginas, y eran unos personajes que en su mayoría eran seres humanos y en muchos casos pues me podía sentir identificada con algunos de estos personajes o sentía cierto interés en tanto que eran pertenecían a mi misma especie y tenían muchísimos, digamos, conflictos y transmitían muchísimas emociones y muchísimos hechos que a mí me interpelaban directamente porque como persona que soy también, pues los sentía así de cercanos. Independientemente de que estos personajes pues estuvieran situados en una realidad cultural muy distinta a la mía. Yo recuerdo, por ejemplo, la fascinación por un personaje como Sherlock Holmes, que no tiene nada que ver absolutamente con nada de lo que me podía resultar familiar en ese momento siendo una niña, o el interior de las casas de un barrio como el de Sant Gervasi, que ocupaba muchas de las novelas de Mercè Rodoreda, que tampoco tenía nada que ver con... Y en fin, daba igual. Lo importante es que a través de esa experiencia de la lectura yo me sentía parte de esa humanidad, sin ningún tipo de duda. Nunca me planteé que realmente yo o las personas con las que yo convivía eran o podían ser distintas de los protagonistas de esas historias, ¿no? Por eso, a través de esa experiencia lectora, pues fui un poco empezando a imaginarme a futuro como escritora e imaginándome como una escritora más, ¿no? Nunca se me pasó por la cabeza que los temas que a mí me podían preocupar y las personas que podían ocupar mis historias podían ser considerados distintas de esos otros personajes que yo había conocido a través de la lectura. Es decir, algo tan obvio y que tenemos como muy... bueno, yo creo que desde una perspectiva lógica todo el mundo puede entender perfectamente, que es que o sea, que las personas con las que yo convivía eran igual de humanas que cualquier otra, ¿no? Esa es la idea, que es algo obvio y fruto pues, del sentido común,
Luego, cuando yo empecé a escribir y sobre todo cuando empecé a salir al mundo y a darme cuenta de cómo estaba organizado el mundo, me di cuenta de que no todo el mundo, no todo el mundo consideraba a esas personas con las que yo crecía y convivía simplemente personas tan humanas como ellos, ¿no? Entonces, a través de yo es que creo que no me di cuenta hasta qué punto el simple hecho de coger y, el boli o el lápiz y ponerme a escribir sobre unas mujeres que para mí eran mujeres como yo simplemente, fue de algún modo un acto casi revolucionario. ¿Por qué? Porque eran mujeres que nunca habían aparecido representadas en ningún lugar, mucho menos en ese terreno que para mí tiene un valor importantísimo, que es el del terreno de la cultura, ¿no? ¿Cómo habían aparecido esas mujeres que siempre están clasificadas como mujeres musulmanas, además, así sin especificar muchos detalles y sin atender a toda su diversidad ni a sus experiencias particulares? ¿Cómo son representadas normalmente? Normalmente son representadas a través de los medios de comunicación de mayor impacto, pero siempre desde fuera, por supuesto, y siempre analizadas, estudiadas, con un acercamiento casi antropológico. Yo esta reflexión la pongo en boca de un personaje que aparece en mi última novela, que es una chica un poco, bueno, que dice las cosas sin pensarlas demasiado, y decía: nosotras las moras no aparecemos nunca en los videoclips de música, ni en las películas, ni somos protagonistas de series, ni nada. Simplemente si salimos en la televisión, salimos en los documentales de la 2 y encima vistas desde lejos, tapadas en grupo, como si fuéramos una manada. Entonces ahí ha habido un proceso realmente de deshumanización muy importante hacia esas mujeres, ya digo, que están bajo la etiqueta de mujeres musulmanas. Para mí fue un contraste descubrir esa representación que se hacía de esas mujeres, teniendo como tenía al alcance sus vidas dentro de las casas, sus distintas personalidades, el modo en que se expresaban, el modo en que contaban también y narraban sus historias y muchísimas anécdotas. Esto fue parte también de mi proceso de intentar poner en valor ese legado de las mujeres de mi familia. Se da la circunstancia de que eran muy buenas narradoras, muy buenas contando historias, porque sabéis que en el RIF la lengua es oral, entonces eran ellas las principales creadoras, yo diría. Yo creo que, bueno, puede sonar exagerado, pero para mí lo fueron, creadoras, ¿no?, de historias, de literatura oral, que además se iba transmitiendo y que va tejiendo todo un imaginario familiar, ¿no? Durante mucho tiempo yo aprendí a descartar completamente ese legado de las mujeres de mi familia, porque precisamente estaba, incluso yo misma como hija de familia inmigrante, estaba, yo creo que de algún modo condicionada por esa construcción estereotipada que se había hecho de esas mujeres, ¿no? Y entonces creo que recuperar los relatos que ellas decían e intentar incorporarlos a lo que escribo, es una forma de, por un lado, conciliar todas esas raíces literarias distintas, la raíz escrita y la raíz oral de las distintas lenguas, y al mismo tiempo derribar ese muro que hace que continuamente se las vea como víctimas siempre, como sumisas, como sin personalidad individual. A mí es lo que más me indigna directamente, ¿no? El que no se vea que ahí hay mujeres con todas sus
bueno, con todo sus miserias y sus cosas buenas y su esplendor y toda su complejidad como cualquier otro ser humano. Así que, bueno, yo creo que es algo que entendí después de haberme puesto a escribir muchos años después, pero al final la escritura se convierte en un instrumento muy poderoso para intentar desarmar esas construcciones estereotipadas y al mismo tiempo rehumanizar a mujeres que son tan humanas como cualquier otro y pues a la vez contar historias que a mí personalmente me resultan interesantes porque cuando las observo, cuando las tengo cerca, pues no sé, creo que son que tienen tanto contenido como cualquier otra historia protagonizada por señores que tienen todos los problemas económicos solucionados, que lloran unas penas muy concretas, ¿no? Entonces la pregunta, yo creo, a este nivel es un poco, yo creo que alguien lo dijo antes, ¿no? ¿Qué es lo que podemos contar y qué es lo que estamos contando y qué es lo que dejamos fuera de esa representación a través de lo que escribimos, ¿no? Gracias, Nayat. Han salido, ¿qué es lo que podemos contar? Hacer camino, creatividad, experiencia migratoria, emociones. Os doy la palabra. Sí, bueno, yo una de las cosas que no quería dejar de decir primero es agradecer enormemente también a Teresa sus palabras tan elogiosas sobre el documental, que yo de una forma pudorosa no había querido entrar tanto en él, ¿no? Pensaba que era una excusa para que habláramos de una manera más general, pero hay una cosa que todas habéis coincidido y que creo que en el documental sí está muy presente, que es lo estupendas narradoras que son también estas mujeres que ahí aparecen, que tendrá que ver seguramente, como decía Nayat, por la importancia de la tradición oral o por lo que sea, digamos, pero es impresionante, digamos, lo bien que son capaces de contar su historia. Y cuando cuentan su historia, efectivamente, qué sorprendente es lo fuera que está de los lugares comunes, que esas, cuando decíamos de pronto, es que estas mujeres, yo me acuerdo que le corría a decirle a María Teresa, al poco de esta rodaje, digo, no sé qué pasaba aquí así. Bueno, estaba muy... Pues hay alguien sí. Sí, que está interfiriendo. Marwa, por favor, si puedes silenciar en los micros. Gracias. Yo creo que ya está. Sí, pues bueno, lo que estaba comentando es, digamos, que cuando ellas pueden expresar con esta capacidad increíble y fantástica su propio relato, ves qué inclasificable es ese relato, cuán distinto e individualizado, ¿no? Es cada uno de ellos. Como ha dicho antes, además, Teresa, tiene tanto que ver con la propia memoria, ¿no? Pero tiene tantísimo que ver con eso, pues que claro, cada una es muy distinta. Entonces recuerdo que cuando habíamos empezado a rodar, yo fui corriendo a decirle a María Teresa, no sé cómo esperas que sea este documental, pero me preocupa mucho que termine siendo un musical. Digo, porque es que cuando hablaba con ellas, de lo primero que hacían era cantar. Cantaban, pero cantaban para expresar la tristeza, la alegría, el futuro, su memoria, para calmar a los otros. Cantaban, era una cosa imponente. Entonces, qué distinto era esa de la idea que teníamos además de las víctimas, de quien había llegado en situación difícil. O sea, bueno, pues eso, digamos, como las mujeres basta tantas veces con ponerles delante, darles la capacidad de que relaten, para que esos relatos sean apasionantes, porque además son desconocidos y cada uno de ellos efectivamente es un relato único y excepcional, ¿no? Y es verdad que se tiende a unificar, yo diría que las mujeres en el mundo entero, ¿eh? O sea, a nosotros también nos sucede que cuando se habla de cineastas se estudia la obra individual de cada uno de los hombres que nos acompañan y nosotras somos las chicas del cine, ¿sabes? O sea que esto ocurre muy en general. Sí, Inés, ya a esto que dices, a mí me parece que eso es también lo interesante, ¿no?, de la película, que es lo que estaba intentando transmitir, ¿no?, que es cómo lo singular de cada una, singularísimo de cada una de ellas, se expresa a través de un discurso
y eso lo consigues de una manera para mí brillante, ¿no? A través de un discurso fragmentado, ¿no? A través de, porque la película está hecha a trozos, ¿no? Está hecho a fragmentos, tanto en la superposición de imágenes como en la superposición de los relatos, ¿no? Y cómo van de uno a otro. Y también eso me parece muy interesante porque eso, desde el punto de vista simbólico, para mí refleja lo que yo estaba captando, ¿no? A base de verla varias veces, ¿no? Que es ese espacio libre, el relato libre, que es lo que transmite esa singularidad, es lo que las libera del corsé simbólicamente, las libera del corsé al que están de alguna forma sometidas nada más llegar aquí, ¿no? Por los prejuicios que hay hacia ellas. Eso me parece que es muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, y que esa singularidad también se construye a través de un ciclo, ¿no? Que al final es una visión idealizada panafricanista, ¿no? Aunque su propio discurso es singularísimo, ¿no? Entonces ese contraste me parece muy interesante porque el encuentro con lo nuevo da lugar a ese proceso de redescubrimiento de lo africano también, no solo como algo propio y específico de cada una, con sus propios recuerdos, sino también de algo que es conjunto, que es colectivo, ¿no? Y que es idealizado, que es positivo, colorido, ¿no? Entonces están las dos cosas, esa doble dimensión me parece muy liberadora y se transmite muy bien, lo transmite muy bien cada una de ellas, ¿no? Y la película. ¿Me permitís que diga una cosa? Claro. A mí me parece que hay una cosa también muy importante de lo que estáis diciendo, y es que en ese relato maravilloso que hacen ellas, singularísimo, porque son todos los relatos completamente distintos y pasas de, bueno, pues de un relato durísimo, de una que ha salido de una guerra y de que, bueno, en fin, o sea, terrible, a otra que tiene una situación... son muy singulares, pero una vez termina el relato, ese relato se convierte en un relato universal. Es decir, con una singularidad muy propia, porque es una singularidad africana que probablemente, es decir, la identificación que yo como espectadora, quizás a lo mejor yo no soy objetiva porque ya soy una mujer africana, entonces no lo sé, pero sí que lo planteo, ¿no? O sea, pero yo creo que cuando estábamos en el cine, cuando vimos la película, en el estreno, yo creo que hubo una identificación del público al final de todos esos relatos que ellas hacían tan singulares y tan especiales, como diciendo, bueno, qué cosas más duras les pasan a estas mujeres. No, pero no solo que cosas más duras les pasan a esas mujeres, es que hay una identificación con esas historias, porque las llevas a tu terreno, ellas mismas te las hacen como universales, ¿no? Eso no te ha pasado a ti, pero te podía haber pasado. O te ha pasado una cosa que te ha llevado a una situación, si no parecida, porque no son parecidas, no son No. pero sí a ese sentimiento que ellas tienen, ¿no? En relación con los hijos, en relación con la vida, en relación con la situación de exilio que podemos haber vivido algunas personas, ¿no? Es decir, yo creo que para mí eso era muy singular, pasar de lo singular, súper singular, de africano, de mujeres que vienen de la guerra, que llegan a un país, bueno, de alguna manera asumir ese relato como un relato universal que forma parte también casi de tu vida. Por lo menos de mi generación, porque algunas de las cosas de las que cuentan, probablemente a lo mejor vosotras sois muy jóvenes todas, pero yo he vivido en un país recién salido de una guerra, en fin, o sea, hemos tenido una infancia que no habéis tenido vosotras. Y entonces en la infancia mía nos teníamos que inventar todo. Bueno, a lo mejor en África sí que la habéis vivido, ¿no? En Nayat, pero pequeñita, es que a mí al principio no me llevaba ni al colegio, porque como era niña, pues mi padre decidió que mejor que viniera una prima mía que era profesora a casa a enseñarme a leer, ¿sabes? Entonces, imagínate, luego ya fui al colegio, pero eso ahora no pasa, es que ahora eso no pasa en este país. Las niñas van a la guardería, luego van al colegio y igual que los niños, pero en los años 50 en España eso pasaba. Las niñas no iban al colegio, no salían de casa porque había que protegerlas. Entonces, ese relato yo lo viví como universal, ¿no? A lo mejor es una experiencia mía, pero yo creo que no es solo mi experiencia, ¿eh? Yo creo que lo que aquí sucede además es que el terreno de lo fantástico se caracteriza precisamente por su universalidad. Es decir,
Cuando uno, en el momento en el que además lo ves muy rápidamente, porque tú haces una película, ¿no? Escribes una novela o tiene tal, y parece cuando uno lo lee, lo está viendo tal, que aquello que sucede, esa imaginación es lo que tenemos de peculiar los seres humanos. Es que nos creemos, que es digamos, las protagonista. mentiras, claro, de una manera, o sea, nuestra capacidad, como se sabe además, que es que físicamente reaccionamos. O sea, que ante una película de terror se nos erizan los pelos del cuerpo, se nos acelera el corazón, lloramos de amor en las películas, ¿no? Nos angustiamos con los protagonistas. Es biológico, o sea, es que los seres humanos biológicamente estamos preparados para creernos las mentiras, ¿no? De la fantasía y de la imaginación. Y cuando eso sucede, nosotros creemos además que lo que estamos viendo es verdad, en un sentido, ¿no? Muy profundo, más allá de que sepamos que es una fantasía, pero creemos que es verdadero, creemos que es universal y creemos que es natural. Es decir, que el mundo es así. Eso que se nos cuenta es como es el mundo. Por eso es tan importante que existan los otros relatos. Porque como muy bien tú bien decías, Nayat, claro, o sea, si tú has recibido como natural siempre una misma historia, ¿no? Pues esa es la que parece que es la vida. O sea, que la vida consiste en lo que le sucede a determinadas personas que lo han contado durante generaciones y generaciones y generaciones, ¿no? Pero ¿qué es lo importante? Es que pueda entrar en ese relato y ser en ese sentido verdadero, universal, inspirador, también todo aquello que precisamente no se ha contado, ¿no? Y es lo que yo creo que tenemos una gran tarea que hacer las mujeres ahí. Sí, yo estoy de acuerdo en que también es muy importante poder penetrar en el terreno de la ficción, ¿no? Porque a veces cuando estamos hablando de según qué realidades y según qué sectores de población de la realidad, parece que no podamos ir más allá de lo testimonial, ¿no? De dar nuestro testimonio, de contar nuestra historia y que de allí no podamos pasar. Y creo que es importantísimo que podamos crear desde esas mismas experiencias, crear como decidamos, o sea, podemos decidir que nuestras creaciones no tengan absolutamente nada que ver con ese contexto. Para mí es una pena, pero podemos decidirlo, ¿no? Porque hay algo que cambia cuando bueno, se tiene el poder de decidir cómo se articula una historia, cómo se cuenta esa historia, cómo se disponen los elementos. Porque es muy conocida la frase de que la realidad supera la ficción. Y claro, tiene mucho sentido eso, porque la realidad tiene que superar la ficción porque la ficción tiene que cumplir con unos requisitos y con una lógica y con una dinámica y con toda una serie de elementos que a la realidad le importa muy poco. O sea, la realidad no tiene por qué ser verosímil, por ejemplo. No hace falta. O sea, de hecho, la realidad la mayor parte del tiempo es un poco verosímil, la verdad. Pero poder ordenar esa realidad a través de un relato de ficción, yo creo que contribuye precisamente a poder crear ese imaginario distinto, a ir más allá del hecho de que estemos contando una experiencia particular, ¿no? Testimonial, que por supuesto podemos alimentarnos muchísimo del testimonio. Porque también estamos hablando, o sea, hay que poner sobre la mesa que es una cuestión también de poder, o sea, quién tiene el poder de construir historias y quién no, quién está despojado de ese poder desde el principio y no puede acceder a todos esos espacios en los que impactar de algún modo, en los que llegar al espectador o llegar al lector y penetrar en espacios en los que es a veces mucho más difícil de penetrar cuando las historias que cuentas tienen que ver con esas personas un poco menos humanas que el resto, ¿no? En el caso de las mujeres, y en el caso de las mujeres, pues que tenemos venimos de un determinado contexto, a veces lo difícil es lo que dices un poco, María Teresa, ¿no? Ese ponerte en el lugar del que está contando la historia, no verlo desde fuera, ni exotizarlo, ni convertirlo en algo
como muy extraño y muy ajeno, sino precisamente traerlo a sentir, ponerte en el lugar del otro, en la piel del otro, que además muchas veces yo creo que yo me doy por muy satisfecha cuando consigo que realmente lo que deje de actuar sea incluso la consideración de otro o otra, ¿no? Porque yo no la veo esa consideración, yo no entiendo dónde empiezan las llamadas otras y dónde empiezan las nosotras. De hecho, tengo un lío con los pronombres porque nunca sé cómo articular ese nosotras, dónde estamos cada cual, ¿no? Y creo que ahí la ficción puede tener un papel muy importante. Y después, yo creo que tampoco hay que olvidar que esto a veces en una visión un poco, digamos, muy postmoderna del papel que tiene la cultura y el arte en general, se nos olvida, pero que la creación artística puede ser una forma de decir aquello que no se puede decir de ninguna otra manera, ¿no? Yo he vivido esta experiencia de decir a través de los cuentos y de las novelas cosas que realmente tenía absolutamente prohibido decir en voz alta en la vida real, ¿no? Y poder hacerlo mucho antes o sea, romper con esas leyes del silencio. Y en el caso de las mujeres, yo creo que este es un papel fundamental de la creación artística. Es decir, poder realmente poner nombre a ese malestar y a ese sufrimiento que tiene que ver con el hecho de que seamos mujeres, y en el caso pues, de ser mujeres de origen inmigrante o mujeres musulmanas, pues o sea, tenemos todavía muchísimas leyes del silencio que romper. Y hay que encontrar formas, digamos, agradables de hacerlo, porque el proceso es bastante desagradable y a veces incluso peligroso, y yo siento como que la creación a través de la escritura pues me reconforta un poco y me protege un poco de esa intemperie que supone el romper con ciertas leyes. Me parece muy interesante este debate sobre la universalidad y el reconocernos unos en otros, ¿no? Yo creo que de ahí viene precisamente esa fuerza que tienen las historias que vemos en la película o que leemos. Cuando algo es universal, es que trasciende lo real. ¿Pero por qué trasciende lo real? Porque nos podemos identificar con ello todos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo interesante. Y además, en el caso de la película, el hecho hasta de sorprendernos, entre comillas, sorprendernos, ¿no? Pero dejarnos llevar por esa identificación que tenemos como mujeres, como personas con las protagonistas, ese es el logro precisamente. Lo que ha logrado la película precisamente es humanizar a estas mujeres hasta tal punto de presentarlas tal y como son, que cualquiera de nosotros podemos trascender el hecho que son las mujeres africanas inmigrantes y son como nosotras. Y esa es la fuerza. Ahí está para mí la clave de esa universalidad, ¿no? En ese reconocimiento absoluto que tenemos, ¿no? Y que logramos trascender. Pero tú preguntabas, Teresa, que cómo se había hecho. Yo es que en ese sentido, para mí el descubrimiento fundamental, autoral, entre comillas, del asunto fue precisamente la proximidad. Claro. Es que yo no tuve en ningún momento la sensación de no estar hablando con una amiga. Claro. Nunca, o sea, todo aquello que me habían contado sobre la distancia, la diferencia, el tal, es que no existía. Entonces, dentro de, por supuesto, existe en el sentido de que tienes que tener un respeto hacia otro, porque otro simplemente es que está ahí a tu lado. No lo define otra característica, ¿no? Más que está ahí a tu lado. Pero luego en lo demás el diálogo es que era un diálogo idéntico al que hubiera tenido con cualquiera, ¿no? Lo que sí os iba a decir es que creo que no debemos de olvidar tampoco cuando estamos hablando de toda esta... Yo creo que la capacidad de construir historias la tenemos, o sea, de una manera además espectacular. El problema principal al que nos enfrentamos más bien es eso que se llama industria cultural. Nuestro problema es que no puede ser, claro, no puede ser una experiencia individual y única tu éxito, Nayat, ¿sabes?
ni que seamos unas cuantas las directoras que conseguimos hacer cosas o contar no sé qué, no. O sea, el gran problema que tenemos es realmente que nuestra capacidad de relato, en los términos que sean, que además yo también estoy muy de acuerdo en que las mujeres nunca deben estar acotadas además a un terreno, ¿no? Genérico. No. Parece que mujer y documental también se asocia mucho, pero no. Nosotros tenemos que hacer ciencia ficción y las locuras que nos vengan a la cabeza y lo que nos dé la gana, por supuesto, ¿no? Pero eso, lo que tenemos que conseguir, que es lo difícil, es entrar en una industria que todavía es una industria enormemente dominada, además, por eso que se llama el club, ¿sabes?, masculino. Y entonces ahí es donde, y por los lugares comunes y los tópicos, ¿sabéis? Y las costumbres y aquello, las adherencias esas que uno dice, a ver cómo se pueden quitar, ¿no? Y ahí es donde yo creo que sí tenemos muchísimo que hacer, y sí hay también un compromiso, que es un compromiso ya no individual y tal, que es un compromiso también del Estado, de las instituciones y tal, para transformar eso de las industrias culturales, ¿no? Encima sabiendo que no es que sea un mensaje puramente, digamos, por la justicia y por un mundo mejor, que también lo es que es un mensaje además también económico, porque es que las mujeres somos las mayores consumidoras de cultura que existe, son las que vamos al teatro, las que compramos libros, ¿no? Y a las que nos interesa ese otro relato, o sea, que a ver si esto también se entiende y se abre, ¿no?, a lo que podemos nosotros contar. A mí me parece importantísimo eso que está diciendo ahora mismo Inés, ¿eh? Me parece absolutamente clave. Y hay que ponerse a ello, porque el patriarcado lo tiene muy cerrado, lo tiene muy cerradito, porque allí donde está el poder económico, pues el poder económico impide que las vías para entrar sean las vías normales. Y no vamos a poder entrar por las vías normales. Tenemos que entrar por la puerta de atrás o tirando las puertas, como hemos hecho en ocasiones, tirando las puertas abajo. Y hay que tirar las puertas abajo con la inteligencia que tenéis las creadoras. Y sabiendo que esa inteligencia que tenéis llega a la mayoría de la gente, y lo que tenemos que ayudar es a que llegue, porque en muchas ocasiones hasta se boicotean cosas que llegarían muy bien a la gente, precisamente porque está escondido detrás el que no triunféis con esto, el que no triunfemos. El cuidado, que está en nuestra tienda, que ya vienen ellas, que eso pasa en esto, pasa en la política, pasa en todos los ámbitos. Y por tanto hay que derribar esas barreras. No nos lo van a poner fácil. María Teresa, ¿y cómo se derriban estas barreras? Tirándolas, yendo y tirándolas. O sea, hay que tirarlas. O sea, es que de verdad, o sea, no hay que hacer grandes elucubraciones. Hay que ir a por todas. Hay que perder el miedo. Hay que tener alianza y solidaridad entre las mujeres para poder hacerlo, que eso es fundamental. Y bueno, y hay que tener algún apoyo también político o de alguien, de mujeres que también están con ganas probablemente de tirarse a la piscina porque eso les va a favorecer. Aunque solo sea para eso, decir, oye, tú que eres una mujer poderosa, ayúdanos a tirarnos por la escalera a todas nosotras, porque vamos a hacer una cosa que va a gustar muchísimo a todo el mundo y vamos a triunfar. Si tenemos que tener habilidad en eso, ¿no? Yo tengo claro que este documental nunca se hubiera hecho, por ejemplo, si no estuviera ahí María Teresa. Y además, cuando en algún momento yo, con mi ingenuidad y los caminos trazados habituales, dije, bueno, nos presentamos a ver si tenemos una ayuda me dijo, no, ninguna. Vamos a hacerlo porque vamos a hacerlo nosotras. Claro, si nos podemos con la ayuda, ni te cuento, estamos todavía con la ayuda. Claro. La fundación ha sido todo así. Nosotros, CIMA, que es una asociación... Hay que tener una asociación del... Perdona, Teresa, tú. Sí. No digo, hay que tener arrojo, hay que perder el miedo. Hombre, a veces es difícil, pero yo creo que también en estos momentos tenemos una capacidad de alianza a las mujeres muy importante. Eso es lo más importante. Eso hemos ganado mucho. Ahora mismo somos muy capaces de aliarnos, ¿no? De buscar alianzas, no con todo el mundo, pero de buscar alianzas, ¿no? Luego, por ejemplo, CIMA es una asociación a la que yo pertenezco. Que nació estando yo en el gobierno, o sea, encima, ahí nacisteis. Exacto, ahí cuando María Teresa... Para tiraros a la piscina. Yo la primera carta que me quedé asombrada, que recibí una carta, éramos 13 directoras de cine, y recibí una carta de María Teresa, vicepresidenta del gobierno, apoyándonos. Claro. Fijaros lo importante que es eso, que esas 13 han pasado pues 12, me parece que son, o 15 años. Son 700 mujeres del audiovisual en España. Fíjate, de 13... Claro, pero hay que hacer cosas de arrojo. Claro. Lo más importante es que esas 700 mujeres, con el apoyo que eso significa, lo que nosotras elaboramos a lo largo de estos años, y tuvimos que aprender de mujeres que sabían mucho más que nosotras, y también nos pusimos a estudiar, porque es lo que hay que hacer,
pero nosotros elaboramos un plan de acción. Claro. O sea, nosotros tenemos un plan de acción para lograr la igualdad en el cine, muy concreto, ¿eh? Muy concreto. Y cada vez que hay una reunión y nos dicen qué hay que hacer, decimos este plan de acción y lo sacamos. Claro, o sea, entonces es solo compromiso político para hacer el plan de acción, que lo tenemos ahora, ¿eh? O sea, la verdad es que eso es una... Y nosotros propusimos medidas muy concretas y con esas medidas muy concretas se puede avanzar, claro que sí. O sea, que es que las cosas también hay que ponerse y normalmente las mujeres, sobre todo a través de las asociaciones, que somos las profesionales que sabemos que hay que hacer, si nos escuchan y nos dan la posibilidad de que eso se lleve a cabo, pues sí que sabemos muchas cosas que hay que hacer. Sí. Pero también tenemos que escucharnos entre nosotras, las mujeres. Sí. Porque escucharnos, leernos, vernos. Sí. No, es verdad, porque a veces somos las últimas que vemos las películas de otras mujeres o que leemos los libros de otras escritoras. Esto es muy importante, no es unirse también en ese espacio de espectadora, ¿no? Y no solamente como creadoras. Y yo creo que hay que tener claro una cosa, no nos van a ayudar, Exacto. no nos van a ayudar, Sí. tenemos que hacerlo nosotras. Y entonces, como hay que hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces hay que perder un poco el miedo, hay que aliarse para no estar uno solo en una batalla de esta naturaleza, pero hay que hacerlo, de verdad, ¿eh? O sea, vamos, a mí en cualquier cosa que me digáis que vamos a derribar una pared, allí me apunto. Porque todo lo que sea derribar paredes y muros me parece que es fundamental. Y además, ¿saben? En la Fundación no saben que es que yo, cuando empezamos, vamos a pensarlo, vamos a hacer una comisión de... No, vamos a hacer una Al grano. de nada. O sea, vamos a hacerlo, si ya lo tenemos claro, y vamos Actuar. a ponerlo a hacerlo nosotras, porque nadie nos lo va a regalar. Entonces luego ya buscar las alianzas y bueno, ahora tenemos que hacer otra película, Inés, estamos en ello, ¿no? Que por Sí, cierto, yo cuando te estaba ahora oyendo decía, mira, a ver qué tenemos que hacer, sí. Y seguramente lo que María Teresa está muy empeñada, Nayat, que antes decías tú, es precisamente en que lo que hagamos con Fundación sea ficción. Yo soy una directora de ficción, sobre todo. A mí me lió, María Teresa me lió para hacer este documental, pero mi trabajo es ficción. Y lo que son comedias y lo que yo estoy escribiendo ahora es una comedia de ciencia ficción, que cada vez además que la escribo, me río sola pensando en la risa de María Teresa. Bueno, es porque que es la mejor espectadora del mundo. De verdad, es que yo lloro de risa. Pues eso es lo que hay que hacer, porque eso es lo que quiere la gente también. Claro. Contar bien las historias y que las historias te hagan feliz, de alguna manera, o te enseñen cosas, o te hagan disfrutar. Oye, es que tenemos una vida muy dura todos. Claro. Una película que te hace reír durante una hora, bueno, es que eso no tiene precio. Es dificilísimo, además hacer una comedia es mucho más difícil que hacer un drama, 1000 veces. Sí. Una buena comedia. Yo debo de confesar que tengo una especie de virus cómico inyectado, pero ¿cómo se llama? Lo que hay que hacer es una de las que quiere hacer María Teresa, que son además Rodando en África. Nayat, te tenemos que liar para que nos ayudes en esta tarea. Nador, vamos a Nador. Sí. Entonces, pues tenemos que liar, porque es verdad que solas no... Saldría una película de traca, Nador. No, María Teresa, yo estaba pensando que a veces no es tanto el miedo, porque creo que el miedo lo perdimos hace ya bastante, sino que a veces a mí lo que me cuesta es convivir con la rabia que me dan ciertas actitudes que todavía siguen existiendo en... Pues sí, pero hay que saltarlas con una pértiga, decir, mira ya, o sea, te dan un disgusto una mañana, tienes el disgusto la mañana en allá y dices, a tomar por saco. O sea, la de la actitud a tomar por saco. Vamos a por ello, vamos a ver cómo la sorteamos o cómo la matamos, si es necesario. O sea, pero... Porque el mundo del libro... A mí me decía mi madre, tú a lo tuyo. Todo lo tuyo, sí. A mí no te despistes, tú no te despistes, tú a lo tuyo. ¿no? Eso lo dicen todas las madres. Claro, pero tienen razón, las madres son muy listas. Tú a lo tuyo, tú no te despistes. O sea... No, porque por ejemplo el mundo del libro es un caso curioso porque hay muchísimas mujeres escritoras, muchísimas mujeres además que tienen muchísimo éxito a todos los niveles, pero nos encontramos con que quienes están decidiendo eso del el canon y quienes están decidiendo lo que es literatura y lo que no es literatura muchas veces siguen siendo la mayoría hombres y los que siguen considerándose porque son unos pavos que se ponen ahí y tienen dominado eso, pero hay que sacarlos del asiento también. Sí, o sea, sí. Pero lo tenemos que... ellos no se van a dejar sacar del asiento, pero los tendremos que sacar del asiento. Pero para eso tenemos que tener mujeres preparadas también dispuestas a hacer esa batalla y hay que hacer una estrategia para todo. Allá. Sí, sí, no, pero es un caso muy, muy curioso porque la mayoría de las lectoras son mujeres.
Las mujeres no compran libros de hombres y libros de mujeres, les da igual. Y por ejemplo ahora en las últimas semanas ha pasado una cosa muy curiosa en Cataluña, que es que las listas de más vendidos en catalán, los 5 primeros puestos estaban todos ocupados por mujeres. Entonces eso fue noticia y se empezó a, no sé, a transmitir la idea de que a lo mejor eso era fruto de algún tipo de discriminación positiva para favorecer la escritura de las mujeres, cuando son todas autoras que bueno, cada Nadie una... les ha hecho ni caso en la vida, nadie. ¿Eh? Que nadie les ha hecho ni caso. La pértiga. La pértiga, tú la pértiga y ala, a por ello. Sí. Como no hay nunca manera de ganar. Si lo hacemos, porque no lo hacemos, si no lo hacemos, porque no lo hacemos, si llegamos porque nos han ayudado, si estamos ahí es porque... Entonces da igual, como dice María Teresa, da igual, vamos a lo nuestro y se acabó, porque es que no hay manera de ganar. No a veces, y yo comprendo que es a veces muy difícil, es muy duro, pero no, es que no hay otro camino, de verdad. Yo me hago mayor y digo, a ver si las nuevas generaciones abren nuevos caminos. Pues no, hay que volver otra vez a por todas. Vamos a por ello y a por ello. Yo creo que fue hace como 5 años o así. También yo estaba en no sé qué, y me dicen, pero te vamos a dar una muy buena noticia en un debate de este tipo, que es que hay un estudio, no sé qué era, algo muy importante, un organismo internacional, que dice que se va a alcanzar la igualdad. Digo, oh, qué bien. Dentro de 50 años. Y digo, pues yo a mí me imagino. O sea, porque yo no me quiero haber muerto. O sea, por favor, o sea, toda la vida con esto. No, a ver si se puede acelerar un poquito este proceso. Vamos a acelerar. Hay otros que se aceleran, como la vacuna. Lo que tenemos que hacer es romper la espiral. Como decía Gerda Lerner, la historiadora norteamericana, que la historia de las mujeres avanza en espiral, ¿no? Va para atrás, un poquito para adelante, un poquito para... Lo que tenemos que hacer de una vez es romper esa espiral. Sí. Y avanzar no en línea recta, sino en todas las direcciones. Todas. Y mira, hablando de lo que hay, de las mujeres a las que hay que leer, qué maravillosa es la biografía de Gerda Lerner. Sí, ¿verdad? Está traducida al castellano. Y la encontré en una librería de viejo y me lo pasé monstruosamente bien. Y dices, ¿pero por qué no está esto traducida? No sé. Una pregunta, ¿creéis que hay alguna área que está más, o sea, en el tema cultural, en el ámbito cultural, que está más masculinizada que otra? Quiero decir, ¿es la escritura, es el cine, es la...? En mi opinión, pero siempre yo es una de las cosas que defiendo, digamos, cuanto más poder político, industrial y económico, más poder hay en un área determinado, menos mujeres. El cine. Esta es una proporción inversa, ¿sabes? Históricamente también ha pasado, quiero decir, cuando el cine lo consideraban una bobada, que era una atracción de feria y entonces tal y no sé qué, pues oye, es que no os lo podéis imaginar, es que las directoras eran todas mujeres en los inicios del cine. O sea, las que hacían todo en realidad, y es que las revistas americanas de esa época decían, ¿cuál es la mejor profesión para una chica? Dirigir cine. Esto era en los años 20. Dirigir cine porque el cine era una tontería que se hacía ahí como quien va al circo. Pero después, claro, cuando esto empezó a ser la gran industria de Hollywood, entonces no, por supuesto. O sea, se ha tardado hasta ahora mismo para que por primera vez una mujer haya dirigido una película de una major. Hasta ahora mismo, que es Wonder Woman. Que hay que decir también que, claro, hay que dirigir determinado tipo de películas. Son las que van a entrar ahí, ¿sabéis? O sea, no todas tampoco. Pero, digamos, es a más poder. Siempre decíamos también en todas las reuniones, Teresa y yo, que es muy gracioso, ¿dónde pregunto yo? ¿Hay menos mujeres en la industria? ¿En el cine? En Hollywood, en Estados Unidos. ¿Dónde hay más? En Nigeria. Porque cuando es una cuestión de voluntad, ¿sabes? Ahí las mujeres tenemos toda la voluntad del mundo. Pero te quiero decir, y también debe pasar de alguna manera que tú presentas un guión y si es un guión de una chica, entonces es como un guión que tiene que ser de un determinado género, ¿no? O sea, que una mujer a lo mejor no puede presentar desde una película de terror o quiero tal, es como, esto no es vuestro, ¿no? El problema es que este tipo de debates son complicados siempre porque la habilidad fundamental de la discriminación es ser muy inteligente y ser una mano invisible. O sea, no funciona de manera obvia ni elemental. No, a ti no te ocurre. Es súper sofisticada. Claro. El primer fenómeno importantísimo es que el mundo de la cultura es un mundo en el cual se consigue trabajo por relaciones personales. Es decir, aquí no existen las oposiciones. Y todos sabemos que la única forma de que exista la no discriminación
es precisamente que nadie pueda averiguar si eres hombre o mujer. La historia más famosa es la de la orquesta esta de Boston, que es una historia preciosa, que es ¿por qué, oh Dios mío, no entran suficientes mujeres intérpretes, en vez de gran violinistas además, en la... Pues tenemos que arreglarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron una cortina negra para hacer las audiciones sin poder ver a quién estaba detrás. Y entonces dijeron, pues no funciona. Resulta que seguimos teniendo una proporción, ha subido un poquito, pero no mucho. Y entonces empezaron a pensar y se dieron cuenta de que tenían que poner también una alfombra en el acceso al escenario. Y diréis, ¿por qué? El ruido de los zapatos. Exacto, porque escuchaban los zapatos. Cuando pusieron la alfombra, 50-50. O sea, es impresionante porque el patriarcado lo sabe todo. Claro, o sea, nada te puede delatar como mujer si quieres no ser discriminada. Pero, entonces, por ejemplo, claro, no es fácil. Un ejemplo que he visto en el caso, por ejemplo, de Nayat, del premio Nadal, tú has presentado tu novela con seudónimo, pero era un seudónimo femenino, ¿no? Sí, era de mujer, sí. Sí, porque yo la verdad creo que es uno de los sectores en los que hay más posibilidades de, o sea, hay más mujeres. Puede que por lo que decías un poco, Inés, porque es un sector que ha perdido importancia política. Sí, ¿no? ha feminizado tanto que sí. Ha perdido poder y a medida que ha ido perdiendo poder es como que se han abierto más, es una suposición, se han abierto una reflexión razonable. No, es exacta, o sea, yo necesito una media de 2 millones de euros para hacer una película. Uf, no un documental, pero una película de ficción cuesta de media unos 2 millones de euros. Un poco más si queremos que la gente cobre, porque ahora se están haciendo cosas que nadie cobra, vale. Pero cobrando, digamos, en condiciones normales, la media en España, la que tienen todos nuestros compañeros varones, es unos 2 millones de euros. A partir de ahí, imagínate, digamos, dónde están las dificultades. Ya. Bueno, todo esto... Cuando se hace un repaso de los premios, hay una, o sea, las mujeres son anecdóticas, a pesar de que hay muchísimas mujeres escribiendo y ya digo, en todos los géneros y en todos los estilos. No, y además, mira, conforme vamos avanzando las mujeres y teniendo más poder, y pasa en todo, en las instituciones políticas, en todo. Yo ya tengo muchísima experiencia y lo veo. Conforme vas avanzando, la discriminación es eso. Es decir, ellos no renuncian para nada a seguir teniendo el poder. Y entonces lo hacen más sofisticado y mucho más cabrón, con perdón, O sea, es decir, donde menos te lo puedes imaginar, te salta la liebre. Porque a partir de ahí, en algo que podría ser entendido como una maniobra femenina para no sé qué, es el más tonto de los tontos el que entra con esa historia, ¿sabes? Es decir, es súper resiliente, no va a soltar el poder, tenemos que ser infinitamente más listas, tenemos que estar mejor organizadas, ser más solidarias, hacer más cultura también entre las mujeres, de cultura y de solidaridad, para perder también toda esa situación todavía de manadas y masas de mujeres que están todavía bajo el abrigo del patriarcado y de que no quieren identificarse ni con el feminismo, porque hay muchísimas mujeres así todavía, ¿no? Que no quieren, que todo el rato cuando les dices cualquier cosa, no, yo quiero estar aquí porque me lo merezco. Digo, oye, ¿es que tú crees que yo no me lo merezco? O sea, pero eso, no, pero es que eso todos los días, Eso, en mis ámbitos jurídicos elevados, ya no, yo quiero aquí, es que quiero demostrar. Digo, yo no quiero demostrar nada, yo ya, anda que me he demostrado. Pero eso está ahí y por tanto derribar todas esas cosas es muy importante y es muy importante que las mujeres jóvenes salgáis como mujeres valientes, valerosas y tal, que estéis todo el rato en los medios, que aparezcáis como creadoras, como listísimas, como que os ganáis la vida, como que sois más listas que nadie. Y os tenemos que ayudar a eso, es que es verdad. Pues no es que lo tengamos que ayudar, es que lo sois. Serlo lo sois. Lo que pasa es que el modelo no ha cambiado. El modelo sigue siendo el mismo. El modelo sigue siendo un modelo patriarcal. Y eso no va a cambiar. Y eso no va a cambiar. El modelo no va a cambiar. El modelo. Entonces, es un modelo resiliente y a la mínima de que avanzamos un poco, saca.
¿Ya te la han dado? O Pero sea, yo creo, Presidenta, también que tenemos que poner más énfasis también las mujeres sí. en entender las múltiples infinitas formas invisibles y visibles de las mujeres Sí. para superar, resistir, transformar desde dentro los patriarcados, todo eso porque hay está que ocurriendo todos los días en todas partes, Hay que pero se cambiarlo. nos escapa ese capital nuestro, ¿no? Sí. Ese capital feminista que está ahí y que aunque no capital de se las le mujeres- llame feminista, Pero es que además el capital de las mujeres hoy es en que- el mundo es inconmensurable. es que está en El todas mundo partes sin y las no lo mujeres en vemos estos nosotras momentos mismas daba. a veces. ¿Cuándo fueron los días de la que- creación? 7, pues en Mm. 5 se deshacía el mundo sin las mujeres. Sí. Dice, Yo sí tengo la sensación de que sí hemos abierto puertas, ¿eh? sí, Ya muchas. sé que tenemos el peligro este de que intenten cerrarlas, pero además creo, por ejemplo, que situaciones como esta tan tremenda, ¿no?, que hemos vivido a lo largo de este último año tal, bueno, pues obligan también a repensar muchas cosas, ¿no? Sí, nos La dan la forma- oportunidad, cuidado, nos dan Exacto. la oportunidad. Nosotros tenemos que saber que, y incluso las situaciones malas nos dan la oportunidad de aprovecharlas para transformarla en algo, para aprovechar esa situación que hay, que es lo que ha hecho siempre el patriarcado, aprovechar la situación para colarse, ¿no?, y avanzar. Pues Claro. nosotros tenemos que saber que las Tus situaciones. técnicas. Sí, ¿no? mirad, De por alguna ejemplo, manera yo creo que esto utilizar es sus pasado ahora en el técnicas. mundo del cine, ¿eh? O sea, los últimos Goya en ese sentido yo creo que son muy significativos. ¿Por qué? Porque en una situación de crisis terrible, cuando estrenar era un riesgo, cuando producir era un riesgo, cuando era tal, no sé qué, no sé cuánto, se han colado un montón de mujeres. Y los últimos Goya son una prueba, digamos, de que hay el cine, digamos, que ha conseguido ser importante este año, que tiene un reconocimiento y que además es extraordinario, es un cine independiente y muy protagonizado por mujeres. Lo cual no quiere decir que todo sea así, No, pero bueno. ¿sabéis? Pero es una tendencia muy clara, muy clara. ¿Por qué? Porque en una situación malísima, aunque las mujeres también, yo creo que en general hemos sufrido mucho Mucho. con este año y tal, Creo que muchísimo. mucho, pero también creo, digamos, que con esta capacidad brutal para en los momentos peores crecerse, también creo que ahí florecen cosas importantes y buenas, ¿sabéis? Vale, estamos aquí súper enfrascadas, es súper interesante, pero tenemos que como que dar paso a las preguntas del público. Yo simplifico mucho las cosas y yo me quedaría con las palabras de María Teresa, que es 1, perder el miedo, 2, apoyarnos, 3, asociarnos. ¿Más? ¿Podemos hacer más cosas? La pértiga. Saltar la pértiga, sí. La pértiga. Ese es el método de ellos, ¿no? No, y nuestro también. Oye, en el circo las grandes trapecistas son mujeres que se suben a la pértiga y dan unos saltos espectaculares y no les pasa nada. Bueno, y yo creo también que mucho no se puede pensar tampoco que la responsabilidad de no ocupar los puestos que deberíamos de ocupar es básicamente de las mujeres, ¿eh? No. O sea, aquí el problema es que tú tienes una pértiga y cuando la vas a coger la han cerrado por abajo. Claro, es verdad. O sea, dices, ¿pero no tocaba saltar aquí hoy? Dicen, no, hemos trasladado. Lo de los saltos se ha trasladado. Dices, ahí va. ¿Entiendes? O sea, ahora ya no se salta. Quiero decir que el problema es transformar la industria cultural y los valores. Hay que cambiar el modelo. Transformar la industria. Tenemos un arduo trabajo por delante, ¿no? A ver, os hago la primera pregunta y va para Mujeres por África. ¿Qué proyecto de Mujeres por África hay en Marruecos y si hay algún proyecto en el ámbito cultural? A ver, directora, tiene la palabra la directora. Sabe todos los proyectos que hay en Marruecos, desde la letra grande a la pequeña. Bueno, en Marruecos tenemos un proyecto de proyectos que es el Centro Faro de Nador. Y en el marco que se va abriendo poco a poco, todavía no está abierto de todo, pero en el marco de ese proyecto, de proyectos, que en sí mismo tenemos proyectos con mujeres de cooperativas, de diferentes ámbitos. Depende a que se le llame cultura también, porque hay, por ejemplo, la artesanía puede ser cultura. Claro, estamos trabajando con mujeres del ámbito de la artesanía. También estamos trabajando con la Universidad Mohamed VI, perdón, Mohamed I también con la Universidad Mohamed VI, pero en Nador, en concreto en USDA, estamos con la Mohamed I, con profesoras. Estamos trabajando sobre la digitalización de la enseñanza,
también estamos trabajando y vamos a empezar, hemos hecho ya proyectos de pesca en el sector marítimo pesquero. En el arte de la pesca muchísimas cosas. En el sector marítimo pesquero hemos hecho varios proyectos y además con muchas mujeres. Hemos movilizado a más de 2000 y pico mujeres de nadador para todo tipo de cursos, talleres, congresos, etcétera, en el sector marítimo pesquero, que ha abierto una infinidad de posibilidades que no podían ellas mismas ni imaginar que existían para las mujeres, y estamos retomando eso con algunas. Y estamos construyendo sobre aquello porque están deseosas de continuar explorando un ámbito que en el que las mujeres eran muy ajenas, y eso que vivían allí, ¿no? Estaban muy lejos culturalmente de ello, pero que ofrece muchísimas posibilidades profesionales, de desarrollo laboral también, etcétera. Estamos en ello. Muchas becas también, becas en distintos ámbitos. Bueno, becas Claro, muchísimo. Es para las jóvenes saber becas muchísimas, sí. En Rabat, en concreto, ¿Sí? en Rabat, en la Escuela Planeta, tenemos becas de estudios de negocio, economía, etcétera, y tenemos un programa muy grande en la fundación donde vienen mujeres de toda África, que es para chicas jóvenes, Learn Africa se llama. De todo el continente, vienen muchas de Marruecos, pero de todas partes, sí. De acuerdo. Y proyectos culturales que no puedo dejar de mencionar. Aquí tenemos a Inés París, nuestro proyecto de proyectos también, que ya va por la 8ª edición, que es Ellas son cine, de directoras africanas, ¿no? Y también hay directoras marroquíes. Así que bueno. Vale. ¿Y aceptáis voluntarios y voluntarias, ¿no? Para vuestra fundación? Claro, sí. Porque claro. seguro que hay un montón de gente que nos está viendo que a lo mejor que quiere colaborar. Tenemos chicas, chicos, jóvenes que trabajan, nos apoyan muchísimo, siempre nos ayudan muchísimo en todos los proyectos. Así que... De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿se puede ser creadora al 100%? ¿O de alguna manera las mujeres son creadoras al 50% porque tienen que ocuparse de sus labores? Mira, el otro día estaba viendo un documental sobre Carmen Laforet y una de las cosas más indignantes era como cuando ella ganó el premio Nadal, precisamente, una de las preguntas que más le hacían era esa, ¿no? ¿Qué es más importante para usted, la vida creativa, o sea, la vida artística o la vida familiar? Que es una pregunta que no se le hacía en ningún caso a ningún hombre escritor de la época y a ningún hombre escritor de ninguna época, ¿no? Entonces es algo que es, bueno... Claro, pero yo creo que de alguna manera a veces estos parámetros como que se siguen repitiendo, ¿no? En el tiempo, o sea que todavía estamos ahí con un poco... Recuerdo, por ejemplo, el discurso de Candela Peña, ¿no? Que decía, es que nosotras somos superdotadas, dice, porque nosotras estamos trabajando y además sabemos si hay que hacer la compra, si hay que, no sé, o sea, como que estamos pendientes de todo. Yo creo que el que estemos obligadas a esa situación no lo convierte en una virtud, es simplemente que o sea, desarrollamos habilidades para poder sobrevivir a unas condiciones de trabajo que muchos hombres no tienen, o sea, que no tienen que estar pendientes por no hablar también de la precarización de muchas de los trabajos relacionados con el mundo de la cultura, que además si eres mujer todavía son más precarios, ¿no? Y más mal pagados, y por lo tanto resulta complicadísimo poder pues mantener una carrera en cualquiera de estas disciplinas, ¿no? Pero no es que a nosotras o sea, por esencia o por naturaleza nos salga ocuparnos de la compra. Yo no voy a la compra, yo no sé lo que hay que comprar, nunca sé lo que hay que comprar, porque si tengo una novela en la cabeza me olvido del mundo, me olvido de que están a mi alrededor. Y luego, de vez en cuando, me tengo que preguntar si realmente eso está bien o estoy dejando de lado demasiado a esa vida familiar. Pero es una pregunta que a los hombres no se la hace nadie.
nadie, nunca. Y hay que hacérsela, o sea, la cuestión no es no hacer esa pregunta, es que hay que hacérsela a los hombres. O sea, a mí cuando algunos hombres me dicen, escritores, me voy a una residencia a no sé dónde a escribir durante 2 meses, aislado de todo, le pregunto, ¿y tus hijos? ¿Quién se va a ocupar de tus hijos? Porque normalmente suele tener que ocuparse alguien de los hijos, ¿no? Y esa es la diferencia, que ellos ni siquiera se plantean que tienen que ocuparse también de esa vida familiar, ¿no? Y eso es una desventaja, nos sitúa en una posición de desventaja. Yo recuerdo que una de las actrices de una de mis películas, Leonor Watling, le preguntaron hace años también, ¿tú has notado alguna diferencia cuando te ha dirigido Inés respecto a los hombres excelsos, entre ellos Almodóvar, que te han dirigido? Dicen, yo, a ver, ninguna. Dice yo, no, ninguna. Ah, sí, que de Inés sé que tiene una hija, cuando tenía fiebre la niña, cuando no sé qué, no sé cuánto. Dice, de los otros no tengo ni idea. Porque una que se ocupaba. Dicho esto, que comparto plenamente, una cosa que yo sí querría decir como pequeño matiz, en cambio, es que a mí también me horroriza un poco la idea del creador como si fuera alguien que está fuera del mundo y en una cápsula. Yo creo que mujeres y hombres, debería ser por igual, también nos alimentamos de la vida normal, que afortunadamente y desafortunadamente tenemos. Primero porque la mayoría de nosotros no vivimos solo de esto, ojalá, no lo sabes, sino que todo el mundo tiene que desarrollar multitud de trabajos, y luego porque hacemos una vida normal. Y yo pienso y aprendo mucho cuando estoy en la calle, ¿sabes? O cuando cojo el metro, o cuando no sé qué, porque mi obligación es, y me alimento de lo que veo también, de lo que leo, de lo que tal, pero también muchísimo de lo que veo, de lo que hablo con otras personas, ¿sabéis? Y de lo que veo a mi alrededor. De acuerdo. Ya por último, porque creo que vamos a ir como justos en tiempo, yo quiero hacerle una pregunta a Teresa Langle, que se me había quedado antes en el tintero, y es que la emoción feminista. Bueno, Leerte el libro de Teresa. Menudo remate. Bueno, te lo voy a dejar en 2 palabras, casi poquitas, para que te entren ganas de leer el libro. Vale. Bueno, la emoción feminista, el concepto que yo trato de desarrollar extensamente, que es mejor no que trato, sino que desarrollo extensamente en el libro y en otros libros que he publicado, es una rebeldía que se da de una manera no consciente y que es motor de multitud de rebeliones cotidianas, un poco lo que estaba diciendo, de rebeliones cotidianas que ejercitan las mujeres muchas veces sin saberlo, sin saber que son feministas, sin saber que son rebeldías, pero que las ejercen, las actúan, y que muchas de nosotras y nosotros no vemos, pero que están ahí porque son motor del mundo, esas rebeldías. Eso es lo que quiero decir, que me parece que tenemos que desarrollar, y la creatividad, la creación, las artes nos ayudan mucho a eso, desarrollar más nuestra percepción de otras personas, de las experiencias de otras personas, de las sutilezas de esas rebeldías cotidianas, ¿no? Y empezando por nosotras mismas, por las mujeres, unas a otras, ¿no? Porque se nos pierden muchas cosas y a lo mejor ahí podemos encontrar una unidad, una fuerza de conjunta, ¿no? Mucho más grande de la que podamos tener en otros momentos, así en general, ¿no? En la que tenemos. No sé si, bueno, pero vamos. No, yo creo que es muy interesante. En cualquier caso me leeré el libro. Sí, es muy verdad que yo creo que Teresa, no lo digo porque ella esté aquí delante, porque ella ya sabe lo que opino. Yo creo que es la única filósofa que ha desarrollado en este país ese concepto muy bien desarrollado. Y yo creo que es muy importante hacer una aproximación a todo lo que significa esa emoción feminista, porque es una gran aportación a nuestras vidas. Y por tanto eso nos puede servir para canalizar y también para ayudar a canalizar al propio patriarcado, porque pequeñas resistencias. El monstruo está dentro. El Claro. monstruo está dentro del patriarcado, es congénito, es sistémico. Y entonces, bueno, también. O sea, Es que es así. A mí me ayuda mucho leer. Esa es la idea. Con los libros de la emoción feminista de Teresa, porque además ahí te lleva a procesos en donde tú te identificas muchas cosas que te han pasado que no has sabido probablemente ni canalizar ni analizar, pero que una vez ya puesto en
forma de pensamiento, pues dices, pues te hace reflexionar y te ayuda también a canalizar, bueno, pues no estar todo el día subida en un pino, porque claro, a veces la emoción feminista es también la rabia, es muchas cosas, y eso te ayuda a canalizar con inteligencia también tus propias emociones en un sentido mucho más positivo, ¿no? Entonces yo creo que es imprescindible. No puedes estar en la vida sin leer la emoción feminista. Bueno, gracias. Pero ahora mismo estaba apuntando para pedir, vamos, ir corriendo a buscarlo. El primer libro, el primero, Teresa. El otro es más claro, el otro es la teoría completa. Sí, no, el primero. El primero es más fácil de leer, el segundo pero es donde está toda la teoría, ¿no? Sí, pero el Sí, primero. la urgencia de vivir nos recomiendas. La urgencia de vivir. La urgencia de vivir es la teoría completa. No, pero yo... Pero hay capítulos llevaderos, presidente. ¿Y si no? Hay otros que son más abstractos. Está muy bien, es un libro maravilloso, pero yo empezaría por el primero. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama, Teresa? La rebelión sigilosa. La rebelión sigilosa. Su nombre ya lo indica. ¿Por dónde va? La rebelión sigilosa está publicado por Icaria y la urgencia de vivir por Antropos. ¿Vale? La urgencia de vivir ha salido hace 2 años o así. O sea, yo creo que hay que leer primero la rebelión sigilosa. Vamos, oye, podéis leer lo que queráis, y la autora está aquí. Pero yo como lectora, como discípula y lectora discípula de la maestra filósofa, que La rebelión sigilosa es un libro muy, muy importante para entrar en todo ese mundo de las emociones en donde las mujeres nos movemos tanto, pero que encuentras una identificación muy grande. A mí ese libro, bueno, yo lo sigo teniendo y lo utilizo muchas veces, y cuando estoy así voy y siempre encuentras ahí alguna reflexión inteligente. Qué bien. Y luego ya hay que hacer el segundo, pero el segundo ya es para doctoras. Luego el otro Pues, es más pulido ya. Para nuestra biblioteca, para la biblioteca del Instituto Cervantes de Rabat, para que lo tengan todos los que nos han escuchado hoy y los que no nos han escuchado también. Se los recomendaremos. Gracias. Bueno, damos por finalizado el turno de preguntas y no me queda más que daros las gracias a todas, a Inés, Teresa, Nayat, María Teresa, en esta mesa redonda de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Gracias también a todos los que nos habéis seguido a través de las redes, a través de los canales del Instituto Cervantes de Rabat. Y por último, quiero dar las gracias a la Fundación Mujeres por África por toda la labor que están llevando a cabo por las mujeres africanas y por todas nosotras. Yo personalmente os felicito por vuestro trabajo y me quedo con una frase de María Teresa que escuché no hace mucho y que dice algo así, que cuando una mujer da un paso, todas avanzamos. Pues gracias por todos esos pasos que estáis dando y por visibilizar la labor silenciosa de tantas y tantas mujeres. Muchas gracias. 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 Os damos la palabra para que os despidáis. No, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. A todas vosotras por vuestra y al público. Y al público, a todos los que han estado escuchándonos, que esperemos que estas reflexiones, primero que les hayan divertido y segundo que les permitan también seguir en una reflexión que les abra siempre vías para ser mejor, ser más feliz y poder gestionar mejor la vida de cada uno. Seguro que sí. Porque el arte y la cultura nos ayuda muchísimo a eso, o sea que es fundamental. Nada, muchísimas gracias. La verdad es que además ha sido un rato agradabilísimo y en esta situación de pandemia que a veces uno se siente tan solo, ¿no? Pues tener este grupo maravilloso de compañeras charlando y tal, y a todas las mujeres y hombres que puedo imaginar ahí detrás, pues es un placer. Ha sido lo más cercano, el Zoom más cercano a tomarse un café o charlar que he tenido después de infinitos Zooms. La verdad es que ha sido muy agradable. Ayer salió un científico, porque es verdad que el trabajo telemático produce muchísimo estrés, sobre todo cuando tienes que dirigir una reunión complicada con mucha gente, es muy estresante. Y decía que efectivamente esos webinars de mucha gente que hay que controlar y que producen un estrés enorme, pero esto no ha producido ningún estrés. Esto es otra cosa. Sí, desestresante. El de hoy ha sido desestresante. Pero gracias a todas vosotras, que sois geniales. Muchas gracias.
Es verdad. Muchas gracias. Adiós, gracias a la todas. próxima. Adiós, Carmen, gracias. a Hasta todos. luego. Adiós. Hasta luego. Gracias.